de los pastores y en el mío hablar de un tema muy sensible. Muy sensible. Y lo voy a hacer con la totalidad de la humildad delante de la presencia de Dios. Y lo voy a hacer también con la totalidad de la dirección de parte de Dios y también con lo correspondiente a la autoridad que he recibido de parte de Dios, orando y buscando su presencia. Les voy a anticipar algo. Básicamente vamos a estar basándonos en Proverbios 29:2. Y si usted le quiere poner un nombre al mensaje, el mensaje de hoy se llama el peso de mi decisión. El peso de mi decisión. Proverbios 29:2, simplemente lo voy a leer para introducción del sermón. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío es el malo, el impío es el corrupto, el impío es el que no hace la voluntad de Dios. Eso es el impío. El pueblo gime, el pueblo se duele, el pueblo se entristece. Antes de empezar, ya les dije yo la vez pasada cuando estuve aquí, tenía la oportunidad de hablar delante de Dios. Tengo una vieja maña de profesor que soy, y es que todos estemos enfocados en escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, nuevamente, saca esta cosita tan maravillosa que tienes tú, sácala ahí donde estás, por favor, sácala. Eso. Si me crees loco, no hay ningún problema. Loco soy por Cristo, así que no me preocupa. ¿Listo? Sácala. ¿Listo? Ya la tienes en tus manos. La viste tan bonita. Bien, como la vez pasada. Como la vez pasada. Esto no te va a estorbar para escuchar palabra de Dios. ¿Listo? Dilo conmigo. Esto no me va a estorbar para escuchar palabra de Dios. Si tú aquí tienes tu Biblia, despreocúpate. Los pasajes de la Biblia que vamos a leer van a aparecer en la pantalla. Bien, prefiero yo 1000 veces que tú puedas guardarlo muy bien en tu bolsillo o en tu cartera o donde lo tengas, pero que escuches lo que viene de parte de Dios, porque vamos a hablar justamente de cara a la coyuntura electoral que estamos viviendo y que en 8 días tenemos un compromiso como ciudadanos que tenemos que adelantar. ¿Cómo es que las decisiones impactan justamente en la vida de un cristiano? ¿Me están escuchando bien todos? Bien. La semana pasada, iglesia, la Corte Constitucional de nuestro país comunicó la decisión de despenalizar el suicidio médico asistido. ¿Lo escucharon? Para los que no saben del tema, es la posibilidad que se tiene de acabar con la vida por medio de medicamentos que una persona se suministra, se introduce en su cuerpo bajo la supervisión de un médico, con la finalidad de dejar de existir. Se diferencia de la eutanasia en que en el suicidio médico asistido es la persona la que se suministra los medicamentos para la muerte con la supervisión de un médico, mientras que en la eutanasia quien introduce ese tipo de medicamentos es directamente un tercero. ¿Vale? En eso se diferencian para que tengan muy claro de qué se trata. Si ustedes, estimada iglesia, hombres y mujeres que me escuchan el día de hoy, piensan que la decisión de la Corte es acertada porque promueve la muerte digna, que es lo que se ventila en los diferentes medios de comunicación, permítanme decirles que ustedes están viendo el asunto con las gafas del mundo y no con los ojos espirituales de los que ya hemos hablado. Primero, porque bíblicamente Dios es soberano sobre la vida. La otorga y la retira según su voluntad y a fin de cumplir el plan de salvación para la humanidad. Pero segundo, es importante entender, iglesia, que esta nueva decisión tiene implicaciones mucho más profundas que las que se captan a primera vista. Y lo que demuestra la historia es que cada nuevo avance de las decisiones estatales que son humanistas supone luego la obligación para todos nosotros de aceptarlas como imposición. Si ustedes creen que exagero, permítanme contarles que en Francia,
La semana pasada también acaban de aprobar un proyecto de ley que retira la patria potestad a los padres que se opongan al cambio de sexo de sus hijos menores de edad. Así como también imponen pena privativa de la libertad, es decir, cárcel para todos aquellos profesionales médicos que se nieguen a hacer un cambio de sexo en un menor de edad. En el caso del suicidio asistido que acaban de aprobar, que se permitirá, según la Corte, a quienes padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico. ¿Qué creen que pasará con los médicos que por su convicción de fe decidan no practicarlo? Que no sé, además aquí si hay miembros del cuerpo de la salud de este país. ¿Qué creen que pasará? ¿Qué creen que pasará con los padres que por su convicción de fe decidan obstaculizar, impedir que sus hijos practiquen un suicidio médico asistido? De hecho, tengan presente que una enfermedad con impacto psíquico es la depresión. ¿Consideran ustedes, les pregunto, consideran justificable el suicidio por depresión? Hasta donde yo entiendo, la idea es evitar este tipo de muertes, no justificarlas. Y les habla a alguien que ha padecido de depresión. Me encanta verte hoy aquí sentada. Superaste el dolor, decidiste seguir cogido de la mano del Señor. Esta decisión de la Corte se suma a otras tantas de las que ya hemos hablado acá, ¿sí? Está el tema del aborto, está el tema de la adopción homosexual, está el tema del reconocimiento de los derechos matrimoniales a la población LGBTI, o el uso de la dosis personal de narcóticos, todos ellos contrarios a la palabra de Dios. Y si quieren que profundicemos en por qué son contrarios a la palabra de Dios, con mucho gusto nos sentamos luego de culto en cualquier momento y lo hablamos. La pregunta es, ¿por qué les hablo de esto? Justamente para abordar el tema de este sermón. Díganme algo, respóndanme algo ustedes. ¿Por qué razón creen que hemos llegado a este escenario? De hecho, pregúntenle al de al lado, ¿por qué razón crees que hemos llegado a este escenario? A ver qué te responde. Porque respuestas e hipótesis tal vez pueden haber muchas. Pues de hecho uno podría decir que el pecado de la humanidad de hecho se exacerba en los últimos tiempos. Y que el hecho de que ese pecado esté en incremento pues hace que este tipo de cosas sucedan. Pero entonces la pregunta sería, ¿estamos condenados a vivir una vida terrenal de continuo empobrecimiento moral, como si fuera un tema de destino? ¿O acaso tenemos la posibilidad de cambiar nuestro contexto, así sea de forma mínima? ¿De eso no se trata acaso la Gran Comisión? ¿O acaso ustedes han escuchado que la Biblia, cuando habla de la Gran Comisión, dice: id por todo el mundo cuerpos gloriosos, ángeles, seres espirituales que dejaron este mundo terrenal y hablen del evangelio a todas las naciones? Eso dice la palabra de Dios. La palabra del Señor se refiere a ¿quiénes? A ti y a mí, seres mortales que estamos aquí en la tierra, hombres y mujeres. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de las nuevas buenas de salvación. Si me permiten ustedes darle una respuesta a la pregunta del por qué hemos llegado a un escenario como este, les voy a responder. Hemos llegado a este panorama, y entiéndelo muy bien, hemos llegado a este panorama en nuestro país, en Colombia, por las decisiones que nosotros mismos, en nuestro libre albedrío, en nuestra libre capacidad de decidir, hemos tomado, utilizando las gafas del mundo, no utilizando los ojos espirituales de Dios. Y esas son decisiones como individuos, esas son decisiones que hemos tomado como familia, esas son decisiones que hemos tomado como iglesia. Esas son decisiones que hemos tomado como comunidad, y esas son decisiones que hemos tomado como nación, desafortunadamente. Quiero que me respondan. ¿Ustedes saben quién elige a los magistrados de la Corte Constitucional? ¿Lo saben? ¿El pueblo? No, lo elige el Congreso de la República. Les pregunto por segunda vez, ¿saben ustedes quién elige al Congreso de la República?
Lo eliges tú, lo elijo yo cada vez que salimos a ejercer nuestro derecho al voto. Eso es de forma directa. O lo elegimos de forma indirecta cuando nos quedamos sentados en la casa viendo la televisión, o vamos a ciclovía, o preferimos ir a la piscina en vez de votar. Ahí estamos eligiendo nosotros a las diferentes personas que gobiernan este país. Y sin embargo, a pesar de que esa es una decisión nuestra, la elección tradicional es que votemos por el corrupto, es que votemos por el incoherente, es que votemos por el opresor, es que votemos por el abortista, es que votemos por el activista de género, es que votemos por el populista, es que votemos por el que incita al odio, es que votemos por el homicida. ¿Quién elige y ha elegido a los gobernantes de este país? ¿Quiénes? Tenemos nosotros FARC política, tenemos parapolítica, tenemos tráfico de narcóticos en nuestra historia, que además afectó muchísimo a lo que es el entendimiento de la sociedad colombiana. Tenemos nosotros, y somos campeones en todo tipo de carteles. Todo tipo de carteles. Miren, tenemos el cartel de la contratación, el cartel de la toga, el cartel del SIDA, el cartel de la hemofilia, el cartel de las ambulancias, el cartel de las regalías, el cartel de la chatarrería, el cartel de los pañales, el cartel de los cuadernos. Tenemos a Odebrecht, tenemos el proceso 8000, lo tuvimos en 1994 al 97. Yo lo sufrí, yo lo viví. Y tenemos los falsos positivos. Más de 6,000 personas asesinadas. Más de 6,000 personas asesinadas a través de los falsos positivos. ¿Dónde queda nuestra responsabilidad, iglesia, en todo esto? ¿Dónde? Desde el punto de vista de la iglesia, hay dos posiciones enfrentadas. Dos posiciones además que son extremas. Hay unos miembros de la iglesia que satanizan a las instituciones y consideran que el cristianismo debe alejarse de la cuestión política a toda costa. Es el diablo. Y los otros consideran que solamente un partido o solamente un presidente cristiano pueden cambiar este país. Y permítanme decirles que ambos grupos están equivocados. Porque, por un lado, Dios nos ordenó que seamos sal y luz en cada espacio de nuestras vidas, lo que incluye también los escenarios de gobierno de nuestro país. Y de otro lado, solamente Dios puede cambiar los corazones y por ende solo Dios puede cambiar a nuestra nación. El propósito de Dios con la creación del hombre no era dotarlo de un gobierno terrenal o de un gobierno humano, iglesia. Ese no era el propósito de Dios. Había una estrecha relación, una suerte de intimidad y de cercanía con el Padre que hacía innecesaria cualquier regulación adicional. El ser humano vivía por Dios y vivía para Dios. Pero el pecado rompió con esa armonía. Entró la muerte al mundo y habiéndose quebrado la intimidad con el Creador, ahí se hizo necesario regular la conducta humana mediante instituciones que también son humanas. De hecho, encontramos en el libro de Génesis el primer asesinato cometido, lo que supuso entonces la necesidad de mecanismos que evitaran esas conductas y todas las demás conductas que nosotros como seres humanos comenzamos a cometer. Así inició el modelo político que tenemos actualmente. El hombre debe regular la conducta del hombre porque es el hombre un lobo para sí mismo. ¿Le suena la frase? La dijo Plauto, dramaturga romano, la recogió Thomas Hobbes, filósofo. El hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué hizo entonces Dios? Escogió a un pueblo. ¿Qué pueblo? Escogió a un pueblo y le otorgó a ese pueblo la posibilidad de vivir bajo unas reglas emanadas directamente de Dios. Directamente de Dios. Y bajo su gobierno cercano y evidente. Ese fue efectivamente el pueblo judío. Y esos fueron los 10 mandamientos y la ley de Dios. Que entre otras cosas, si ustedes me permiten la cuña, toda la regulación internacional, toda la regulación que ustedes puedan encontrar en el mundo entero, la misma regulación colombiana, toda la que ustedes puedan encontrar, se basa en los 10 mandamientos otorgados de parte de Dios. Toda.
Desde amarás al Señor tu Dios hasta el no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Toda la ley escrita se basa en la ley de Dios. Y sin embargo, a pesar de tener ese perfecto gobernante, pasados los años y habiéndose olvidado de Dios, habiéndose olvidado el pueblo de Israel de buscarlo, habiéndose olvidado de cumplir su ley, escúcheme bien, iglesia, habiéndose olvidado el pueblo de orar todos los días, habiéndose olvidado el pueblo de leer la Biblia, traído a valor presente, habiéndose olvidado el pueblo de ayunar, habiéndose olvidado el pueblo de lo que es la búsqueda continua de la presencia y de la voluntad de Dios, decidió el pueblo judío, dice la Biblia, ser como los demás pueblos, y pidieron un cambio. No sé si les suena. Pidieron un cambio en ese momento. Quisieron vivir un cambio y pidieron un rey. Si me acompañan, por favor, vamos a Samuel capítulo 8. Y les voy a leer yo desde el verso 4 en la versión de la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra del Señor lo siguiente: todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y allí le dijeron, hasta ese momento, recuerden, el gobierno de Dios directo estaba sobre el pueblo de Israel. El gobierno directo de Dios, la ley de Dios directa estaba sobre Israel. Había una comunión con Israel. Y le dice el pueblo: usted ya es muy anciano. ¿Me regalas más sonido, porfa? Usted ya es muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé ¿qué? Es mejor que nos dé ¿qué? Un rey como los que tienen las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso entonces a orar a Dios. Y Dios, ¿qué le contestó? Haz lo que te piden. Duro. Haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. En pocas palabras, han abandonado la oración, han abandonado la lectura diaria de la Biblia, han abandonado el ayuno, han abandonado las disciplinas cristianas. Me han dejado para adorar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Dales entonces el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Y entonces, ¿qué les dijo Samuel? Samuel habló con los que pedían rey y les repitió lo que Dios les había dicho. Esto es lo que les pasará cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra, a hacer guerra, o en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A unos los pondrá a cultivar sus tierras, a otros los pondrá a recoger sus cosechas, a otros a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes ese rey les quitará sus mejores campos y cultivos y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará esclavos ese gobierno terrenal, y además les quitará uno de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, lean conmigo, qué duro esto, lean conmigo: eso no nos importa. Queremos tener un rey. Queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que dijeron los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios. Y Dios les dijo: hazles caso y dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: está bien, pero ahora váyanse a sus casas. El pueblo de Israel tenía el mejor de los gobernantes, iglesia. El gobernante perfecto.
tenía la mejor de las leyes, la ley que proviene de forma directa de Dios, y aún así decidió, dile al de al lado, decidió cambiar. Decidió ser como las otras naciones. Colombia hoy en día quiere ser como las otras naciones. Colombia quiere abortar como abortan las otras naciones. Colombia quiere promover los derechos de la población LGBTI como lo promueven las otras naciones. Colombia quiere un socialismo radical como las otras naciones. Colombia quiere a la par una cultura de pobreza, de poder, de estatus, de consumismo y de control como lo hacen también las otras naciones. Colombia quiere promover el feminismo extremo. Colombia quiere promover la reevaluación del concepto de familia y el concepto de propiedad privada como otras naciones. Yo les pregunto, iglesia, ¿qué decisión tomarán ustedes, cada uno de ustedes, cada uno, luego de ver el ejemplo del pueblo de Israel? ¿Qué decisión van a tomar? Si uno acude entonces al origen bíblico, es claro que el plan de Dios para la humanidad nunca fue la existencia de un gobierno humano. Ese no fue el plan original. De hecho, el plan de Dios tampoco era el distanciamiento con la raza humana que generó el pecado, ni tampoco el plan de Dios fue la muerte terrenal. No lo fue. Debido a nuestra decisión, fuimos sumergidos en un sistema político que es parte de nuestra existencia y que debemos reconocer como tal. Existe ese sistema político, existe ese sistema institucional, está a nuestro alrededor. Incluso Cristo, el mayor de nuestros ejemplos, Jesús, el mayor de nuestros ejemplos, respetó esas instituciones, pese a que no fueron el plan original de Dios. Miren, es significativo, si ustedes van a Mateo 17:27, es significativo como Jesús le dice a Pedro, a su apóstol Pedro, que aún siendo Jesús el Hijo de Dios, para no ofender a los demás ciudadanos, cumpliría con el pago del impuesto del templo. Para no ofender a los demás ciudadanos. Vayan a Mateo 17:27 y lo van a encontrar. Por lo que, ¿qué le ordenó a Pedro? Le ordenó ir al mar y sacar de la boca del primer pez que pescara el dinero para el tributo, para pagar el tributo. De hecho, capítulos más adelante, en Mateo 22:21, Jesús dice: dad al César lo que es del César. En otras palabras, dar al Estado lo que es del Estado, y dad a Dios lo que es de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento Dios mismo ordena que respetemos a las autoridades. Y además en Proverbios 29:2 nos dice nuestro Dios Padre que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. No fue el plan original de Dios, es verdad, no lo fue. Y cuando entró la imperfección al mundo, Él emprendió un plan de salvación para redimir a la raza humana, plan que se cumplirá en los últimos tiempos, donde dice la Biblia que Dios reconciliará con Él todas las cosas por medio de Jesucristo. Pero mientras esa redención final llega, nuestro Padre nos ordena trabajar por traer su reino a la tierra, y dentro de ese plan claramente se incluyen las instituciones humanas. Algunos creyentes, con respeto lo digo, sostienen que el cristianismo es ajeno a la cuestión pública. Algunos sostienen que el cristianismo es ajeno a la cuestión política y ajeno a las decisiones del gobierno. Suelen estas personas fundamentar esa idea en el libro de Daniel, cuando en Daniel 2:21 se señala que Dios es el que quita y el que pone reyes. Y por tanto Él tiene absoluto control, de tal manera que no debemos entrar en ningún momento a intervenir en lo que corresponde al escenario público actual. Sin embargo, esa es una visión
errada del pasaje. Y les voy a decir por qué. Primero, porque no hay libro, no lo hay. Búsquenlo. No hay libro más preciso en la Biblia que trate la responsabilidad del cristiano en las cosas del Estado que el libro de Daniel. No lo hay. Pero segundo y más importante, porque una visión así, una visión tan determinista, desconoce por completo la responsabilidad que tenemos nosotros como ser humano mientras vivamos en esta tierra. Dice John Lennox. John Lennox es un matemático de Oxford, es un apologeta. Apologeta es un defensor de la existencia de Dios en todo rigor. Se ha enfrentado en debates públicos a las voces más fuertes del ateísmo a nivel mundial, en particular a Richard Dawkins, y lo ha hecho a través de diferentes medios. Y en uno de sus libros dice John Lennox lo siguiente: según el apóstol Pablo en Hechos 17, 26 al 27, Dios tiene control total de la historia, pero esto no elimina, no evita y no invalida la responsabilidad humana. Lo repiten conmigo: Dios tiene el control total de la historia, pero esto no elimina, no evita y no invalida la responsabilidad humana. ¿Qué quiere decir esto que nos dice John Lennox? No es John Lennon, John Lennox. ¿Listo? Lennox, ¿vale? ¿Qué es lo que nos quiere decir John Lennox con esto? Dios tiene control de los tiempos. Digan amén. Dios tiene control de los tiempos. Él sabe qué es lo que ocurrirá y definió un futuro detallado al que está acudiendo la humanidad, al que estamos transitando como seres humanos, y que será efectivo, que se materializará, que se cumplirá con todo rigor en lo que conocemos como los últimos tiempos. Pero mientras tanto, mientras Dios sigue teniendo el control de la historia y la humanidad avanza hacia el propósito que Él definió, también Dios permite que cada uno de nosotros decidamos en cada aspecto de nuestra vida. Y cada una de esas decisiones afecta la forma en que recorremos el camino hacia el propósito de Dios. Entonces, ni es que no tengamos responsabilidad al decidir las cuestiones como el gobierno, ni tampoco es que se le escape nada a Dios de sus manos. Lo repito, ni es que no tengamos responsabilidad alguna al decidir cuestiones como el gobierno, ni es que tampoco se le escape nada a Dios de sus manos. De hecho, cuando se aparta el pueblo de la palabra de Dios, cuando nos apartamos de los mandatos de Dios, cuando elegimos según nuestra propia sabiduría y no según la palabra de Dios, adivinen qué pasa. Dios no interviene. Dios no interviene, sino que permite que nosotros decidamos y suframos las consecuencias de esas decisiones. Y créanme, iglesia, peor que un no de parte de Dios es un sí a nuestros caprichos. Dile al de al lado: peor que Dios te diga no es que te diga sí a un capricho que no está de acuerdo a su voluntad. Eso es peor. Eso fue lo que le sucedió a Israel en los tiempos de Samuel, en el pasaje que leímos al iniciar este sermón. Miren, Sofonías 3 es un buen ejemplo de la responsabilidad del ser humano, incluso en las cuestiones del gobierno, así como también es un ejemplo del control que Dios tiene de la historia. Permítanme leérselo en la traducción al lenguaje actual, y está allí en pantalla. Sofonías 3.
Versículo primero dice: qué mal te va a ir, Jerusalén. Eres una ciudad desobediente, maltratas a los demás, estás llena de pecado, no aceptas consejos de nadie, ni permitas que se te corrija. Y miren esto: no me buscas, no me buscas, no me buscas, ni confías en mí. Verso 3: tus jefes más importantes parecen leones feroces. Tus gobernantes parecen lobos que atacan por la noche y no dejan nada para la mañana. Ojo, la consecuencia del gobierno es justamente la falta de búsqueda y de obediencia de parte del pueblo, de los versos 1 y 2. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Verso 8: y ahora, como han actuado así ustedes, nosotros, pueblo de Dios, nosotros ciudadanos de Bogotá, nosotros ciudadanos de Colombia, nosotros seres humanos sobre la tierra, como han actuado así, ya se acerca el día en que vendré a castigarlos. Dice la palabra de Dios: yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. Ya he decidido reunir a las naciones para castigarlas con toda mi furia. Y cuando me enojo soy como el fuego, voy a quemar toda la tierra. Qué pasaje tan desolador, desolador. Las decisiones de nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, incluso respecto a nuestros gobernantes, llevan al dolor, llevan a la tristeza, llevan a la angustia, si persiguen fines distintos a los de la palabra de Dios. Sin embargo, y a pesar de que hay una clara responsabilidad del ser humano, Sofonías advierte que pese a todo ello, el control de Dios sobre los tiempos no desaparece y su redención al final nos alcanza. Miren lo que dice el verso 9 de Sofonías 3, verso 9 en adelante: cuando llegue ese día, haré que todos los pueblos hablen un lenguaje limpio de toda maldad, para que juntos me adoren y puedan pronunciar mi nombre. Verso 12: en tus calles solo habrá gente humilde y sencilla que pondrá en mí su confianza. Verso 16: en ese día se dirá: no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita Dios de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir como en un día de fiesta. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. Qué lindo. Qué lindo. Jonathan, regálame porfa más sonido. Dios no deja de ser soberano incluso pese a las decisiones humanas. No deja de ser soberano, incluso pese a nuestras decisiones. Pero no por ello, iglesia, es correcto abandonar la lucha por la transformación gubernamental. Ni dejamos de ser responsables de nuestras elecciones en esos ámbitos. Daniel, el profeta Daniel, es el mejor ejemplo de ello. Daniel era sabio, dice la Biblia, era preparado, dice la Biblia, conocedor de la ley. Y saben, producto de eso, penetró en la estructura gubernamental pagana de Babilonia, al punto que se convirtió en el segundo a cargo del reino, solamente por debajo de Darío. Darío, que en su momento era el principal líder político a nivel mundial. Eso hoy en día no lo tenemos. ¿Y saben cuál fue la consecuencia del actuar de un hombre de Dios que decidió asumir la tarea de ser luz en todo sitio, incluyendo en el sitio más pagano que existía en la época? Nos lo dice Daniel 6, 26 al 27.
de parte mía, está hablando Darío, el rey de Media y Persia, el mayor líder político de la época, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo no sé cuántos de ustedes sueñan, no digo que se cumpla en esta tierra, pero yo sí sueño con que en los diferentes escenarios donde hay poder, no solamente el escenario público, en la academia, bájale porque ahora va a ser feedback, Jonathan, en la academia, en la educación, en la iglesia, claramente, en las familias, en las corporaciones privadas, se pueda decir: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ante la presencia del Dios de Daniel. Pónganle el nombre de ustedes. Que en todo escenario donde vayamos podamos influir de tal forma que se tiembla la presencia del Dios que tenemos. Claro que al final Dios responde y rescata, pero eso no significa que debamos elegir mal, ni que debamos dejar la suerte de los gobiernos en manos de los que se dedican a romper la ley de Dios. Porque el dolor y el sufrimiento de las decisiones nuestras es real. Según la decisión de que se trate, incluso la padeceremos nosotros y también la padecerán nuestras generaciones futuras. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue llevado donde Poncio Pilato? ¿Se acuerdan de eso? Los que no lo saben, durante el martirio de Jesús, cuando fue acusado, a Jesús lo llevaron ante el gobernador romano sobre lo que era Israel del momento. Y ese gobernador romano vio la situación que le estaban poniendo de presente. Poncio Pilato no halló ningún crimen en Jesús, ninguno, pero no quiso tampoco intervenir, sino que le preguntó al pueblo judío si querían que se liberara a Jesús o que se liberara a Barrabás. Barrabás, ¿quién era? Un asesino confeso. Un asesino, eso era Barrabás. Y estaba la opción de parte del pueblo de Dios de elegir o a Barrabás o elegir a Jesús. ¿Para qué? Para liberarlos. ¿Qué pasó? La historia la encuentran ustedes en Mateo 27. El pueblo se dejó convencer de dirigentes corruptos y prefirieron optar por Barrabás. Miren lo que dice la Biblia. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y miren lo que contestó el pueblo de Israel. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta nuestros días, el pueblo judío no ha descansado de sufrir por esa decisión. En el año 70 después de Cristo, entró el Imperio Romano a través de un general Tito, que luego se convirtió en emperador y destruyó por completo Jerusalén, saqueó el templo, se llevó los artículos del templo a Roma. Luego, en 1939 al 48, al 45, Hitler, en plena Segunda Guerra Mundial, y todo su séquito, persiguió y asesinó sistemáticamente a más de 6 millones de judíos. Hoy en día muchos israelíes mueren en un conflicto árabe que además es producto de una mala decisión que tomó Abraham al tener un hijo con una sierva y no esperar la palabra del Señor y la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque ese hijo fue Ismael.
y de Ismael vienen todas las naciones árabes que históricamente han tenido enfrentamiento con Israel. Decisiones que se transmiten a nuestros hijos. Y aquí quiero detenerme un momento. Esta semana ingresé a los comentarios de una de las noticias que casi a diario lanza un medio de comunicación en este país sobre el aborto. Todos los días tiene una noticia claramente proabortista. Opiné que el aborto en menores de edad es una decisión absolutamente incorrecta. Y acto seguido aparecieron multitud de comentarios abiertamente agresivos de mujeres y de hombres que, viendo los perfiles de cada uno de ellos, no superaban los 20 años de edad. De hecho, una de ellas, tal vez de 18 años, escribió y me dijo lo siguiente, abro comillas: prefiero 1000 abortos antes que parir, cierro comillas. Me pregunto yo, ¿qué ejercicio educativo hicieron los padres con estos adolescentes para que puedan afirmar algo así? Bueno, puede ser incluso que no hayan tenido padres, o puede ser incluso que su hogar sea disfuncional. Nuestro país tiene tantas desigualdades, nuestro país tiene tantas situaciones tan difíciles, que puede ser incluso que una estructura educativa no haya existido en esos hogares. Por eso es que nosotros como iglesia claramente estamos buscando que estas personas conozcan el amoroso abrazo del Padre que llene sus vacíos y cambie su manera de pensar. ¿O por qué ustedes creen que aquí hay ministerios que cumplen el mandato de Dios? ¿O por qué creemos nosotros que hay gente como Contracorriente que busca llenar de abrazos los corazones de aquellos que no han recibido amor? ¿O por qué creen que hay ministerios como Vida Kids aquí que lo que busca es llenar el corazón de los niños de la palabra verdadera de Papá Dios? ¿O por qué creen que ustedes vienen acá a escucharme? Para eso les doy mi red social. Aquí venimos también a poder nosotros recibir el amor genuino de parte de Dios que no tuvimos a pesar de nuestro contexto. La pregunta que quiero hacer, y en el caso de las personas que escribiendo allí sí tuvieron un modelo que les enseñara, ¿qué pasó? En el caso de sus hijos, ¿qué está pasando? En el caso de sus hermanos y hermanas, ¿qué está pasando? Dice la Biblia como mandato, no como sugerencia, iglesia, como mandato. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Mucho de la juventud actual, de la niñez actual, ha sido tan permeada, hemos sido tan permeados por el posmodernismo que asumimos como normal todo aquello que el mundo vende como normal. El resultado es una revolución en las preferencias electorales, y esto lo voy a decir con mucho respeto, donde hoy en día tendemos como sociedades a favorecer el progresismo ateo, a favorecer el progresismo radical e inmoral bajo el argumento de que es una opción de cambio. Aquí en la iglesia tenemos jóvenes, adolescentes e incluso niños. Algunos de ellos, de los que están sentados, seguramente serán de estos que voy a hablar, y con respeto te lo quiero decir. Y ojalá esto que estás escuchando lo recibas con el sentido que quiero darlo. Y si más adelante quieres, aquí estaré sentado esperando si quieres conversar del tema. Pero muchos de nuestros jóvenes, adolescentes, niños de esta iglesia sostienen que no hay pecado en el homosexualismo. Sostienen que no hay pecado en el aborto. Sostienen que no hay pecado en los narcóticos. Que si un hogar está formado por 2 hombres o por 2 mujeres, no hay problema. No hay problema, siempre que haya amor en el medio. Les pregunto a los padres que están acá, con hijos que los tienen o no los tienen aquí, asistiendo a la iglesia con ustedes. Les pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo para formar en esos corazones la convicción de la moralidad cristiana, de los principios bíblicos, más allá, ojo, más allá de toda corriente ideológica o más allá de toda corriente política? De hecho, les pregunto, aquí me están escuchando líderes de los diferentes ministerios de la pastoral.
Les pregunto a ustedes directamente, líderes de Contracorriente, líderes de Código Vivo, líderes de Vida Kids. Esto también va para todos los diversos ministerios que tienen a estas edades. Les pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo para poder generar la convicción de la moralidad cristiana, de los principios bíblicos, más allá de toda corriente ideológica o más allá de toda corriente política? Todo esto, iglesia, que les acabo de decir es para llegar a una sola declaración final. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, en todo lugar, en todo momento y en toda decisión. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, en todo lugar, en todo momento y en toda decisión. En toda decisión. La próxima semana se define el futuro cercano de nuestro país. Y yo no me he parado aquí delante de todos ustedes para decirles por quién votar. Tampoco lo voy a hacer. Hemos sido muy respetuosos como iglesia en ese tema. Así que no esperen de parte mía eso. Pero sí quiero decirles que nuestra vida, la tuya y la mía, con independencia de la edad que tú tengas, la tuya y la mía, tiene un mapa. ¿Un qué? Un mapa. Y ese mapa determina el camino que hemos de tomar para no caer en zanjas, para no caer en precipicios, para no quedar atrapados en la noche o vernos expuestos al dolor. ¿Saben cuál es ese mapa? Este es nuestro mapa. Y se los insistiré hasta el cansancio. Me lo insisto yo todos los días, cuando pienso que son mis fuerzas, mis decisiones y mis elecciones las que realmente tienen peso y sentido en este mundo. Y a veces me toca darme a mí mismo duro y decir: ve al mapa. Este es el mapa. ¿Lo estás viendo? Este es el mapa. Desde esta palabra del Señor, no es desde mis convicciones políticas o académicas, no es desde lo que Daniel Barahona Díaz haya estudiado o haya dejado de estudiar, no es ni siquiera desde lo que yo he hablado con ustedes o lo que he dejado de hablar. Desde esta palabra. Y estés teniendo mucho cuidado, porque miren, les quiero decir algo. Pararse aquí a hablar la palabra del Señor, cuando tú tienes real convicción de lo que estás haciendo, es más que un privilegio, una carga. ¿Sí o no, Juan Carlos? ¿Sí o no, David? Es una carga. ¿Saben por qué? Porque es la responsabilidad de decirles algo que hemos escudriñado a la luz de la palabra y no desde nuestros corazones. Y que Dios me libre y me juzgue. Aquí delante de ustedes les digo, si yo estoy diciendo algo que esté fuera de la palabra del Señor. Desde esta palabra les quiero dejar 4 cosas a ustedes hoy, de cara al 29 de mayo. Dentro de 8 días, las elecciones de nuestro país. Esto que acabamos de ver en el sermón aplica a todas las decisiones de la vida, a todas. Por eso el sermón se llama el peso de mi decisión. Pero de cara particularmente a lo que va a pasar en nuestro país la próxima semana y la responsabilidad que tenemos de ser sal y luz en todo momento, en todo lugar y en toda decisión, hay 4 cosas que quiero decirles desde el punto de vista bíblico. Y la primera de ellas es esta: ¿pusiste delante de la presencia de Dios en oración el nombre de la persona por quien vas a votar? ¿Tu familia puso en oración el nombre de la persona por quien van a votar? Y sí, les estoy diciendo que en esto hay que orar. Se los estoy diciendo. En esto hay que orar, como en todas las cosas de nuestra vida. Y no, la oración no se trata de un amuleto, ni se trata tampoco de un tema metafísico, como me dijo alguien, una persona de hecho que abandonó esta iglesia justamente por razones políticas. No resistió su fe, no fue capaz de alinear el corazón que tenía hacia el Padre con el hecho de una especial consideración política. Y me dijo: la oración no es un amuleto. Estoy completamente de acuerdo, pero la oración es el pilar esencial de mi vida como cristiano. ¿Ya pusiste
el nombre por quien vas a votar delante de la presencia de Dios en oración? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya oraste por eso? Miren, aquí no se trata de escuchar lo que dice el uno o el otro. Se trata de escuchar también lo que dice Dios, porque Él permite que decidamos de una u otra manera. Pero ¿cuál es el propósito de Él? ¿Qué es lo que quiere? ¿Lo has preguntado? Se trata aquí de alinear nuestro deseo terrenal limitado con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Miren, no sirve ir, escuchen bien esto, no sirve ir, iglesia, por el mundo declarando que Dios tiene control de los tiempos si no ponemos nuestros tiempos bajo el control de Dios. No sirve. Primer punto, ora específicamente por eso. Segundo punto, revisa las propuestas y discursos de cada candidato. Ay, hasta ahí todo bonito. Hasta ahí el humanista acaba de hablar, Daniel el humanista. Permíteme darte el apellido de esa frase. Revisa cada propuesta y discurso de cada candidato a la luz de la palabra de Dios. Se lo repito, revisa cada propuesta y cada alternativa de cada candidato a la luz de la palabra de Dios. Y este paso tiene dos partes. Primera parte, conoce, investiga, pregunta, escucha lo que dicen los candidatos. Dice la palabra que la vida cristiana no se trata solamente de santificar a Dios en el corazón, sino también se trata de estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Daniel fue preparado, sabio, conocedor de la palabra. Pablo fue docto en la ley. Se trata de investigar y conocer qué es lo que se está diciendo desde cada escenario. No se fíen, iglesia, y esto sí se los digo yo como Daniel Barahona, no se fíen solamente de los medios de comunicación y de las redes sociales. Vayan ustedes directamente a la fuente. Cada candidato tiene una página web en la que ustedes pueden consultar el programa de cada uno de ellos. Y si no está el programa, desconfíen. De hecho, uno de los candidatos en particular no tiene ese programa. Desconfíen. En última, si ustedes no tienen alcance a ese tipo de información, pues entonces pregúntenle a alguien de confianza, a alguien que ustedes sepan que puede darle un consejo equilibrado. Pero la segunda parte de esto es que con ese conocimiento de las propuestas de las cosas, con ese conocer de cada uno de las propuestas de los candidatos, vayan y comparen cada propuesta con lo que dice la palabra de Dios y pónganlo en la balanza de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que si yo tengo una decisión aquí que tengo que tomar, la luz que me muestra qué es, a dónde debo ir, está aquí. Aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tercer punto, escudriñen, iglesia, la persona. Escudriñen, y esto no solamente aplica para los candidatos electorales, aplica para cada decisión de vida que tengamos donde hay una persona por la cual queramos elegir. Escudriñen a la persona, a cada persona, escudriñenla. Deténganse a mirar los frutos de esa persona. Miren, la palabra de Dios dice en Mateo 7, 15 al 20: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Nuestra lámpara dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, y repite el texto, por sus frutos los conoceréis. Lo que te está diciendo la Biblia es tan lindo y tiene tanto poder, es tan potente la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Quieres saber cuál es la identidad de una persona? Mira los frutos. Mira los frutos. Mira los frutos.
Escudriña desde los frutos. ¿Qué promueve cada persona? Díganme. ¿Promueven odio? ¿Promueven mentira? ¿Promueven corrupción? ¿Promueven inmoralidad? ¿De quién se rodea? ¿Y cómo son los frutos de cada uno de esos seguidores? ¿Son frutos de honestidad o son frutos de engaño? Tenemos el primero, ora. El segundo, conoce de las propuestas y compáralas a la luz de la palabra del Señor. El tercero, escudriña a la persona, mira sus frutos. Y el cuarto, vota. 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 No, iglesia, no se trata de un mero capricho, ni tampoco les estoy direccionando para que lo hagan por una u otra persona. Les estoy diciendo, hay un mandato de parte de Dios que ustedes vieron muy claro, ejemplificado en Cristo, de cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Hay que hacerlo. Dentro de 8 días, 29 de mayo, es fin de semana festivo. Si tú te vas a ir de puente antes que votar, con el amor del Señor, pero también con la autoridad de Cristo, te digo, estás incumpliendo con tus responsabilidades, no solamente como ciudadano, como cristiano. Como cristiana. Que si tú quieres irte, vete, pero vuelve y vota. Ejerce tu derecho. Yo hoy aquí no voy a cerrar diciéndoles hagan esto o hagan lo otro. ¿Saben cómo quiero cerrar? Quiero que nos coloquemos de pie y oremos por Colombia. Quiero que oremos por nuestro país, porque nuestro país es una nación que ha sido bendecida de múltiples maneras, pero desafortunadamente nuestras decisiones a lo largo de la historia han sido tan malas que hemos abandonado nuestro país al pecado, al dolor, a la tristeza, a la angustia, y hemos también aprovechado para promover personas que no son conforme a la voluntad de Dios y que al final han terminado haciendo todo esto. El presidente. No, pues que no solamente te estoy hablando del presidente de la república, te estoy hablando de los senadores. En las últimas elecciones, con mucho respeto se los digo, pero recibí de parte de muchas personas de esta iglesia afuera, el mismo día de las elecciones, comentarios como: es que no sé, no tengo ni idea por quién votar. Bueno, pues es que el ejercicio de conocimiento debió haber sido antes. No debemos dejar esas decisiones como si se tratara de satanizarlo. Lo que debemos hacer es tomar el evangelio de Cristo y actuar como cristianos en todo momento, en toda decisión. Quiero que ahí donde estás levantes tus manos al cielo y conforme lo que has escuchado, desde tu corazón y tu concepción particular de lo que es nuestro país, de lo que le falta a nuestro país, en eso no voy a intervenir. Quiero que levantes tus manos y hables con Dios y ores y clames a Dios por Colombia. Sí, Colombia es un país que a veces nos avergüenza. De hecho, más de las veces nos avergüenza. Sí, hay mucho de malo en este país. En efecto, estamos en un continuo pesimismo porque es que a esto nos han llevado nuestras decisiones. Pero es que Cristo tiene control de los tiempos y a Él acudo en este momento para pedir que su mano poderosa, su mano de control, su mano de dominio, su mano de fuerza, pero también su mano de amor sea presentándose a este país. Señor Jesús, tú eres el Dios de la creación, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. Un Dios que has hecho maravillas que se multiplican además todos los días. Un Dios que tiene en cada uno de nosotros su propósito puesto, designado desde antes de nacer. Asimismo, para este país
país, como con el pueblo de Israel, Dios, tú te dueles, te entristece lo que pasa, te entristece el dolor de la viuda, te entristece la muerte del que muere en el campo, completamente olvidado por este estado. Te entristece, Dios, la pelea, la contención, el odio, la división entre colombianos. Te entristece que el corazón de los hijos esté contra el corazón de los padres. Te entristece que el corazón de los padres esté contra el corazón de los hijos. Te entristece, Dios, que unos y otros andemos matándonos constantemente, defendiendo banderas humanas en vez de mirar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Dios mío, lo que viene para nuestro país es significativo. Quiero pedirte, Señor, que bajo ese control y dominio tuyo, Dios, tú, Padre bendito, controles, Dios, lo que va a suceder dentro de 8 días. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser luz en diferentes lugares, en cada sitio donde nos encontremos. Que cada uno de nosotros podamos elegir sabiamente, que cada uno de nosotros podamos acudir a tu palabra, podemos buscar tu presencia, podamos ir, Señor, a entender cuáles son tus planes, Dios, a entender cuál es ese punto a donde quieres llevarnos. Dios bendito, yo no quiero apartarme con mis caprichos personales y cometer un nuevo error. Dios, yo quiero, Jesús, hacer tu voluntad. Yo quiero, Dios, que tu voluntad me guíe, que tu palabra sea luz en mi camino, que tú, Dios, puedas colocar en mí, Dios, hacia dónde debo ir. Permíteme, Señor, cumplir con el propósito tuyo. Dios, derrama tu espíritu sobre Colombia, derrama tu espíritu sobre este país que sufre, Dios. Derrama tu espíritu por la sangre, Dios, que clama desde lo profundo de la tierra. Derrama, Dios, tu espíritu para que haya verdadera reconciliación. Derrama tu espíritu, Dios, para que haya verdadero perdón. Que sin importar, Dios, desde el bando humano en el que nos encontremos, que sin importar desde la ideología humana que podamos tener, tu palabra prevalezca en nosotros. Tu palabra prevalezca en nosotros. Que en nosotros prevalezca la búsqueda tuya. Que en nosotros prevalezca la lectura de tu palabra. Que en nosotros prevalezca el ayuno. Que en nosotros prevalezca la disciplina espiritual. Que podamos, Dios, desarrollar frutos por medio de los cuales haya más redimidos en esta nación. Esta nación no se cambia, Dios, a través de una persona, no se cambia a través de un partido cristiano, no se cambia a través de un presidente cristiano. Esta nación solamente se cambia con tu evangelio efectivo en el corazón. Esta nación solo se cambia cuando, como cristianos, Dios, asumimos el precio de la gran comisión. Porque por descontado, Dios, cuando tú habitas en el corazón, gobierna la justicia. Porque cuando tú habitas, Dios, en el entendimiento, gobierna la justicia. Antes, Dios, que desgastarnos en batallas humanas, queremos entender que nuestra pelea, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es contra las potestades de maldad, y a ellas nos enfrentamos. Padre Santo, declaro tu dominio en este país. Declaro tu dominio en este país. Señor Jesús, permítenos, Dios, permítenos hacer tu voluntad. Permítenos hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, llegar y transformar donde quiera que estemos esta nación. Ahí donde estás, levanta tus manos y quiero que pienses cuál es tu contexto de vida. Dime, míralo ahí, visualízalo. Eres profesor, eres profesora, eres estudiante, eres trabajador, tienes tu empresa, visualízalo. Visualízalo. Eres empleado,
eres parte de la plantilla de esta iglesia, trabajas además en un ministerio, todo ese contexto llévalo a tu mente. Y quiero que con tus manos arriba, símbolo de rendición ante Dios, tú le digas: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, yo quiero ser luz y quiero ser sal en todos los rincones donde yo tenga presencia. Dios, quiero ser luz, quiero ser sal en cada escenario donde yo tenga presencia. Que si he de ir en medio de estudiantes, la gloria tuya vaya conmigo y se muestre hacia ellos. Que si trabajo en el Estado, que si mi llamado es hacia la transformación pública, que vaya rodeado de tu poder y asimismo dependiente de tu presencia para transformar las instituciones. Que si mi trabajo es particular, a través de mi testimonio pueda yo sembrar semillas que den fruto, Dios, en los corazones. Que tú hagas, Dios, tu obra preciosa, maravillosa en medio del pueblo de Colombia, a través de mi testimonio, a través de mi fuerza, a través de mi trabajo, a través de mis palabras. Que yo pueda, Dios, impactar con el Espíritu Santo a todos aquellos con los que hable, a todos aquellos con los que conviva, con todos los que esté. Yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que algún día yo pueda decir muy claramente: contigo, Señor, que yo pueda, Dios, soñar este país entregado en tus manos, Dios, por el trabajo constante del pueblo tuyo, el trabajo constante de tus hijos, y que podamos juntos algún día decir que en toda Colombia todos teman y tiemblen ante la presencia de nuestro Dios, porque tú eres el Dios viviente y permaneces por los siglos de los siglos, y porque tu reino no será jamás destruido y tu dominio perdurará hasta el fin, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.